Hola a todos, soy Francisco Córdoba Otana y esto es Análisis con Pacho, el programa semanal en donde te explico un tema desde los dos lados de la moneda. Hoy desde Bonn, en Alemania, y les voy a contar acerca de la situación de Venezuela y qué se espera cuando caiga el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Espero lo disfruten. Entonces algunos analistas decían, bueno, existe una posibilidad, y es que ¿qué? Supongamos que caiga Maduro, que todas estas marchas den resultados y caiga el gobierno Maduro. ¿Quién asume la presidencia entonces? ¿La asumirá la Asamblea? Que incluso ellos intentaron dominarla. ¿Será que llaman a elecciones anticipadas? Pero sin importar que la asuma una persona, que puede ser del ala extrema del Partido Socialista o que puede ser del ala moderada, va a pasar algo parecido a como cuando se disolvió la Unión Soviética de Naciones. Entonces, hagamos un recorderis. En el año 1989, caer el muro de Berlín hace un efecto dominó que efectivamente se disuelve la Unión Soviética. ¿Qué pasó? Y esto es ¿por qué? Porque antes en la Unión Soviética ustedes tenían bastantes subsidios. Antes en la Unión Soviética era una economía centralizada. Antes en la Unión Soviética la gente ya se estaba acostumbrado a que el gobierno era el que le proveía los servicios. Ahora, ¿qué va a pasar? Sin importar quién asuma el gobierno que se viene una situación muy compleja para Venezuela, tanto de tipo de gobernabilidad, como de tipo político, como de tipo estructural. Porque supongamos que se empieza a reformar la economía. Lo que yo creo que puede empezar a pasar es como sucedió después con Rusia del 92, en donde grandes compañías estatales, en este caso compañías que ya han sido expropiadas, van a ser vendidas a los mejores postores por unos precios muy pequeños. Ejemplos como estas compañías que valían unos 5.000 millones de dólares y las vendieron por tan solo 300 millones de dólares. Y esa razón es que aumentó en Rusia de los años 90 la cantidad de corruptos que venían del partido comunista. Entonces este fenómeno también se puede dar, porque recordemos que Venezuela tiene unas mayores inflaciones del mundo, no lo reconocen, pero aparte que el país va a entrar en mayor crisis de la que actualmente existe. Por eso el primer paso es sacar a ese presidente, al presidente Maduro, que reconozca que no ha sabido manejar la economía. Dos, entender que sin importar quién asuma la presidencia, se viene un proceso muy complejo para Venezuela, porque tiene que transformarse totalmente la economía, porque aparte de que ya los precios del petróleo están tan bajos, se encuentran supremamente endeudados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tan solo a China ya les deben 68.000 millones de dólares. A Rusia también ya le deben una platica, y a otros países, porque PDVSA, que era la gran compañía estatal, ¿sí? Imagínense, ustedes trabajaban, ustedes tenían todos estos servicios, van a tener que reducirse los salarios, y al reducirse los salarios, la gente ¿con qué va a comer? Entonces se viene un desastre estructural, pero es necesario y se debe aprender a repensar cómo Venezuela puede reconstruirse y volverse de nuevo una gran potencia, como lo fue hace unas décadas. Pero es un gran reto, porque sin importar la decisión que se viene, pero lo primero sí es sacar al presidente Maduro. Lo segundo es hacer unas elecciones. Alguien decía, no, eso puede ser como que la Organización de Estados Americanos puede intervenir después de que haya una crisis gubernamental y mandar el ejército, como sucedió en el año 1965 en República Dominicana, que si ustedes ven el discurso de Lyndon B. Johnson en ese entonces, donde mandó más de 14.000 hombres a la capital para neutralizar al Partido Comunista, él decía, no podemos permitir un partido comunista. Pero ahora México va a tener una mayor preponderancia acá. Los mayores aliados de Venezuela ya no están, por eso hasta Dilma Rousseff no está en el poder. En Argentina tenemos a Macri, en Bolivia Evo tambalea, ya no está Correa, si tenemos a Lenin. Entonces ya, el socialismo del siglo XXI se acaba en el momento en que Maduro sea derrocado, salga del gobierno. Es necesario sacarlo, ¿sí? Dos, ya la influencia de Venezuela que tenía con otros países va a desaparecer. Y tres, lo que va a empezar a ocurrir es un renacimiento de varios procesos en cuanto
a que incluso los que no son un poco socialistas se van a ir más hacia el centro, ¿sí? Entonces, Venezuela pues se va a quedar, todavía sigue siendo súper endeudada, pero sobre todo los países de la región, con sus vecinos como Colombia, los empresarios colombianos, todavía les deben más de 5.000 millones de dólares en productos básicos. Entonces, esto es absurdo. Por eso me voy a demorar más en este programa, porque es importante conocer todos estos detalles. Yo sé que a ustedes les gusta ver videos de 1 minuto y con eso creen entender las cosas, pero debemos ir un poco más allá, ¿sí? Por eso quiero que en los comentarios ustedes me digan qué puede pasar con Venezuela y qué sería necesario hacer, ¿sí?, bajo el nuevo gobierno, ya sea de Capriles o ya sea de las nuevas alianzas que allí se desarrollen, para que efectivamente el desarrollo macroeconómico de Venezuela se estabilice. Pero aparte tiene que haber un cambio de mindset, un cambio de chip, porque donde no lo haya, otra de las consecuencias es que esto puede incrementar una famosa guerra civil, porque si no hay gobierno, entonces imagínense, y entonces hay gente armada y hay gente que ya no tiene con qué comer y otros empezarían a destruir cosas. Entonces eso sería terrible. Por eso es importante repensar cuál es el rol de cada uno de los actores. Entender que es un proceso de reconstrucción económica. La gente, todos deben ponerse las manos en el bolsillo, entender que va a ser muy difícil este periodo, y es un periodo que puede demorarse casi una década, porque hay que transformar y aprovechar estos momentos, porque en la historia de los países son ciclos. Aprovechar este cambio de ciclo, y les voy a dar un ejemplo. La Alemania, donde me encuentro hoy, por ejemplo, Bonn, que es donde nació Beethoven, el compositor de música, uno de los mayores en la historia, y ahí encontramos pues la casa donde estuvimos filmando. Ustedes pueden encontrar la casa donde él nació y el Museo Beethoven. Lo que pasó fue que después de la caída de la Unión Soviética, las dos Alemanias se reunificaron, y la Alemania que tenía más dinero dijo, bueno, yo voy a financiar procesos para la otra parte de la Alemania. Entonces eso es de pronto el llamado que debería hacerse. Yo sé que es complejo, yo sé que hay mucha gente que se ha robado dinero. ¿Cómo lo sabemos? Simplemente vean el índice de Transparencia Internacional. Sí, dicen, no le creamos al Fondo Monetario, que dice que son 480% el tema de la inflación, mientras que el gobierno venezolano ya reconoció que es 282%. Bueno, imagínense, porque cambiaron la cifra. Supongamos no les creamos, pero miremos a Transparencia Internacional. Transparencia Internacional coloca a Venezuela en la posición 158 sobre 165 países, ¿sí? Esto quiere decir que Venezuela es más corrupta que Siria. Y si ustedes ven las imágenes de Siria, eso está destruido como país. Entonces imagínense, Venezuela es un país más corrupto que Siria, pero tiene muchos más recursos y los ha despilfarrado en esta década y media, mientras que pudo haberse reinventado. Entonces se viene este ciclo que va a ser muy complejo, de violencia interna, va a ocurrir. Pero es necesario que las dos partes, ya no es decir, ay, nos declaramos ganadores, no, sino tratar de negociar, tratar de observar cómo el socialismo que va a quedar en Venezuela se tiene que moderar y tiene que trabajar en conjunto con los otros movimientos, que son los que están liderando la lucha y el derrocamiento del presidente Maduro. Si no se hace eso, se va a recrudecer la violencia interna. Vemos cómo ha aumentado en temas terribles, ya uno no puede andar por las calles, ¿sí? Dos, en tema económico, toca ver qué se puede hacer. Entonces, unos préstamos de otros bancos, los chinos están dispuestos a seguir prestando dinero, pero tiene que ser estructural, no es pedir dinero para poder comprar pan, no, es pedir dinero para empezar a desarrollar nuevos negocios y que no se dependa tanto del petróleo. Esto es un gran ejemplo para el futuro de Venezuela y para el futuro del mundo, porque Venezuela, que fue el presidente en ese entonces, el ministro en ese entonces, que los que promovió la creación de la OPEP o la OPEC, dependiendo de cómo ustedes miren, hoy en día es un país que ya no va a tener relevancia a nivel internacional, pero que nos demuestra que depender del petróleo o de algún solo elemento para sus exportaciones es el mayor error que alguien pueda tener.
Y si vamos a aprender, aprendamos de Noruega. Como les dije, ese va a ser otro programa cuando visite Noruega, cuando les comente cómo ellos lograron transformar. Un saludo muy grande a mis hermanos venezolanos, sé que están sufriendo, muchos se han ido de Venezuela, están viviendo en Colombia, están viviendo en los Estados Unidos, mucha fuerza para los años que se vienen, los apoyamos todos y bueno, recuerden, soy Francisco Córdoba Otálor, esto es Análisis con Pacho en la piel del comentario desde Bonn en Alemania, tengan una feliz semana.